Buenos días. Primero que nada, un servidor Francisco Manuel Barrios Jiménez, pues aprovecho esta oportunidad para desear un feliz inicio de año 2021, pues que este nuevo año esté lleno de, pues en realidad de muchas bendiciones, que sea mucho mejor que el año pasado, que a pesar de que pues ya tenemos la situación esta todavía de la pandemia, ya a nivel mundial, a nivel global, de COVID-19, pues esperemos que este año nuevo pues sea mejor que el anterior, esperemos que paulatinamente regresemos a esa normalidad que extrañamos muchas veces. Ciertamente pues hay quien dice que esto va a durar todavía un poco o un mucho más, no sabemos, esto solamente lo puede decidir pues el mismo transcurso de la historia. Sin embargo, tenemos que adaptarnos a esta realidad nueva, ¿no? Una reflexión que quiero compartir, pues sería justamente esto, ¿no? Si esta pandemia hubiera ocurrido hace 40 años, hace 30 años, pues tal vez nos hubiera pegado mucho más fuerte de lo que ya es. No es mi intención, pues en este momento, hacer así como que un recuento de todo lo que ha sido la pandemia, ya lo sabemos. De alguna manera, pues es solamente desear que este año que empieza recientemente, pues sea mejor que el anterior, que todos nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, pues lleven a buen término, y que finalmente pues todos nuestros anhelos, aspiraciones y deseos se vean cumplidos. Bueno, pues también en este sentido, ya pasando pues a otro orden de ideas, pues darles la bienvenida una vez más a la continuación de nuestro diplomado que estábamos tomando acerca de lo que es psicología y pedagogía, ¿sí? Bueno, habíamos revisado en videos anteriores, el año pasado, aunque suena muy distante, pero hace más o menos un mes. Habíamos revisado pues lo que era el devenir histórico de las corrientes psicológicas, cómo se fue evolucionando desde la parte espiritual, la parte de la psicología del espíritu, a lo que es los planteamientos racionalistas, representados principalmente por René Descartes. Posteriormente pasamos a lo que es la parte pues ya un tanto más fisiológica, con tintes físicos, pues que es la psicofisiología y la psicofísica. En ese sentido, pues nos damos cuenta entonces que la psicología pues ha pasado y pasa todavía por un proceso de constituirse como una ciencia, ¿sí? Eh, Hay quien dice que los psicólogos no somos científicos, hay quien dice que sí somos científicos. El caso es que finalmente la psicología se encarga de producir un conocimiento acerca de la realidad humana. Se trata de explicar justamente qué somos y por qué hacemos lo que hacemos, por qué sentimos lo que sentimos, cómo reaccionamos y por qué reaccionamos de esa manera, etcétera. Y bueno, en ese sentido podríamos hablar en este momento que hay dos tipos de psicología. Primero, lo que es la psicología, digamos, como ciencia, una ciencia rectora, pero también tenemos la otra vertiente que es la psicología aplicada a diferentes necesidades del ser humano. Y precisamente una de estas corrientes va a ser la psicología educativa como rama de la psicología aplicada. En ese sentido, pues vamos a tratar de explicar en este video brevemente cómo es que la psicología educativa aborda muy particularmente y muy precisamente cierta rama de conocimientos, ¿sí? Entonces, pues pasamos justamente primero que nada a dar una definición general acerca de lo que es la psicología educativa, ¿sí? Ya ahorita ya vamos a prescindir un poco de la definición de psicología general, pues de alguna manera ya sabemos la etimología, ciencia o tratado, descripción de el alma, mente, ya eso ya dependerá de pues qué vertiente se quiera asumir como propia para fundamentar nuestra propia definición. Pero es importante siempre partir de una definición de las cosas, justamente para saber
qué territorio estamos pisando y de qué vamos a hablar justamente en este módulo. Primero de nada tenemos, como comentaba, la definición de psicología educativa, que nos dice que es una disciplina. Cuando hablamos de que es una disciplina, significa simple y sencillamente que es un conjunto de conocimientos debidamente estructurados. No son conocimientos aleatorios, no son conocimientos ahora sí, digamos por casualidad, sino por causalidad, ¿sí? Es decir, se han hecho experimentaciones, se han hecho investigaciones que justamente avalan este conjunto de conocimientos. Y bueno, esta definición nos señala que es una disciplina, como lo comentaba, que se va a encargar de los procesos de enseñanza, pero también ligados necesariamente a los procesos de aprendizaje. No podríamos hablar de la psicología educativa sin empezar a relacionar estos dos conceptos, que es la enseñanza, que es la actividad de propiciar un aprendizaje, pero también asimismo la concepción de aprendizaje, entendiendo este último, el aprendizaje, como un conjunto de conocimientos sistemáticos, ¿sí? Empíricos, experimentales, teóricos y prácticos, que finalmente tienen que ver con una serie de procesos psicológicos, ¿sí? Habría que revisar, pues, en ese sentido, tener en consideración que cuando hablamos de aprendizaje, en realidad hablamos de un conjunto, de un proceso que se sirve de otros procesos psicológicos llamados superiores: inteligencia, pensamiento, razonamiento, atención, memoria, lectoescritura, sensopercepción, etcétera, ¿sí? Entonces, entendemos ahí que justamente entonces la psicología educativa se encarga de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sin desvincularlo de su parte fundamental, que son los procesos psicológicos superiores. Pero también hay que recordar otra cosa muy importante: la sociedad, el mundo que nos rodea, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestros seres queridos, nuestro país, nuestra cultura, también dejan ver su influencia siempre en esta vertiente, pues, de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y también, pues lógicamente, como es de esperarse, la parte fisiológica, el sustrato físico a través del cual es posible que nuestro cerebro funcione, es aquel que articula, pues, ese aprendizaje que vamos teniendo, ¿sí? No podemos entonces desligar una cosa de la otra. Ambas cosas, lo que es, más bien, las tres cosas, lo que es lo psicológico, lo que es lo sociocultural y lo que es lo biológico, van siempre de la mano para fundamentar el aprendizaje que vamos teniendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, de eso se encarga justamente la psicología educativa, pues de estudiar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Pues obviamente se implementan ciertas posturas metodológicas, es decir, en cuanto al qué hacer o cómo se hace el aprendizaje, cómo se enseña, pero también justamente se teoriza, que es la parte más importante, se teoriza justamente, o se construyen teorías acerca de cómo es que el ser humano puede aprender mejor con tal o cual, digamos, práctica, ya sea metodológica, ¿sí? O metodología. En ese sentido, pues la psicología educativa también tiene esa gran aportación a la psicología general, en cuanto a postular sus propias teorías dentro del ámbito educativo. Y hay que entender esto: cuando hablamos de ámbito educativo, en realidad nos estamos refiriendo también a aquello que se aprende de manera informal. Sería un error pensar, y un error, considero desde mi punto de vista muy humilde, que sería un error garrafal pensar que solamente la educación se da dentro de las aulas, aunque bueno, ahorita este concepto, pues, de educación en casa, pues es algo diferente, es algo moderno, algo novedoso, que posteriormente pues también a lo mejor se tratará de explicar un poco esta parte.
Pero clásicamente, antes de la pandemia, antes de todo esto que está pasando desde el 2020 para acá, pues obviamente la educación se daba ciertamente la mayor parte de manera formal en las aulas, desde preescolar hasta nivel superior, licenciatura, posgrados, ¿sí? Especialidades. Pero también habría que entender que desde el momento en que el niño nace y hasta que entra a una institución formal de aprendizaje, llámese escuela, jardín de niños, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, etcétera, pues antes de esto pasa mínimo de entre 2 y 4 años en casa. También ahí aprende el niño, ¿sí? Y esto también lo fundamenta o también se encarga de explicarlo justamente la psicología educativa. Aunque en este caso pues sería como pues típicamente se señala un aprendizaje informal. Informal en cuanto a que no tiene una metodología estrictamente identificada. Cada padre de familia, cada pareja, cada madre de familia, pues se encarga de iniciar esa educación temprana o inicial con sus hijos de las más diversas maneras. Habrá quien sí lo hace, habrá quien de repente pues no, o sea, se espera hasta que simplemente la escuela haga todo. Pero sería un error pensar, insisto, que es únicamente el primer responsable, la escuela, de lo que aprende el niño. Es más, cuando llega el niño a la escuela, ya trae consigo una serie de conocimientos, una serie de aprendizajes bastante bien delimitados, ¿sí? Bien, esto es lo que se encarga de estudiar la psicología educativa. En ese sentido, vamos a tener dos campos de acción plenamente identificados en cuanto a las funciones que se encarga de llevar a cabo un psicólogo educativo. Las más reconocidas, porque hay más también, son la orientación vocacional, que podríamos definirlo de manera un tanto informal ahorita, como este proceso de ayudar a un estudiante, a una persona, a elegir un plan de vida o una carrera profesional. Es decir, a planificar su futuro en función de qué es lo que va a hacer al futuro, cuando, por ejemplo, inicie una carrera o cuando se incorpore al mercado laboral. Eso también forma parte de la labor del psicólogo educativo, la orientación vocacional, aunque a veces lamentablemente en las preparatorias, que es donde se lleva a cabo principalmente este proceso, pues se pareciera que es orientación vacacional, porque a lo mejor no se le da como el suficiente peso, la suficiente trascendencia pues a este proceso tan importante que es elegir tanto una carrera como hacer un plan o proyecto de vida, ¿sí? También la otra vertiente del campo de acción sería la intervención psicopedagógica. Posteriormente, en otro video, revisaremos un poco lo que significa el término pedagogía, ¿sí? Pero en este caso partiríamos ahorita de una situación muy elemental, muy sencilla, de decir que la intervención psicopedagógica es toda aquella práctica que se encamina a potenciar, a favorecer el aprendizaje adecuado dentro de un ser humano, ¿sí? Es decir, la intervención psicopedagógica no nada más se encarga de estudiar, analizar o intervenir en procesos disfuncionales, en patologías del aprendizaje, lectoescritura, a lo mejor caligrafía, lectura, comprensión, etcétera, lenguaje, sino también en, digámoslo así, en individuos sanos o normales, es donde el campo de acción del psicólogo educativo pues también tiene un amplio margen de oportunidades, ¿sale? Entonces ahí tenemos estos dos campos de acción, lo que es la parte vocacional, ¿sí? Y también la intervención psicopedagógica, que es la parte de aplicar todas las teorías que se tienen dentro del campo de psicología educativa para resolver un problema. Repito, no necesariamente tiene que ser un problema ya bien diagnosticado, bien definido como problema de aprendizaje, dislexia, disortografía, etcétera, sino en lo general también
ver qué se hace para que un alumno que no tiene ningún tipo de trastorno de aprendizaje o problemas de aprendizaje pueda llegar a alcanzar su nivel máximo de rendimiento, ¿sí? Bien, en ese sentido, pues una de las aportaciones principales que va a tener el psicólogo educativo, pues a esta práctica, a este proceso de la enseñanza-aprendizaje, pues es justamente entender cómo es que el niño aprende y también, obviamente, mejorar las prácticas docentes. Hay que de alguna manera también empezar a considerar lo siguiente. El docente es ciertamente el profesional, porque hay una carrera, una licenciatura en docencia, está la Escuela Normal Superior, ¿sí? Donde los alumnos, las personas, se preparan para ejercer la docencia, que esa sí es estrictamente hablando la labor de aplicar los conocimientos psicopedagógicos a una situación concreta de aprendizaje en determinado campo de conocimiento, ¿sí? Pero el pedagogo va a ser justamente esa persona que se encarga también de, pues, ayudar a construir esos programas. Es decir, el pedagogo no es sinónimo de docente, ni docente tampoco es sinónimo de pedagogía. Ambos profesionistas, docente y pedagogo, llevan materias que se complementan, pero el pedagogo no es el que está estudiando para ser maestrito de primaria o de secundaria, con el debido respeto para mis compañeros docentes, para mis compañeros pedagogos, sino va a ser un profesional que se encarga de ciertamente abordar esa parte de la práctica docente, pero también de elaborar planes que tiendan a mejorar esa práctica docente, que tal vez va a ser la que van a aplicar los y las maestras, los docentes, ¿sale? Bien, en ese sentido también los psicólogos educativos, que también forman parte, pues, de todo este proceso, estudian lo que la gente expresa y lo que se hace dentro del proceso educativo. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, esto significaría que justamente de lo que se trata en la psicología educativa es estudiar cómo se actúa dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo las gentes justamente se manifiestan a sí mismos dentro de este proceso. Bien, en ese sentido, pues obviamente va a ser una herramienta muy importante de todo esto para lograr ese aprendizaje, ese aprendizaje, dijera un autor, ese aprendizaje, Brunner, ese aprendizaje significativo, sería básicamente el plan de estudios, el programa de estudios, el programa de formación académica o curricular que tiene un centro educativo. Justamente entonces la labor del psicopedagogo o la labor del psicólogo en el aspecto educativo es contribuir justamente en la construcción y en la elaboración de ese programa de desarrollo de la enseñanza-aprendizaje dentro de un contexto institucional, ¿sí? Es decir, entonces, básicamente, tanto el psicólogo como el pedagogo, como el propio docente, deberán trabajar para tener un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, deberán aprender a trabajar como un equipo multidisciplinario, ¿sí? Aquí, pues a lo mejor, como en alguna otra ocasión lo he señalado, no recuerdo ahorita bien cuándo ni en qué momento, ciertamente tendríamos que entender que la idea del profesionista solitario que resuelve por sí solo los casos que se le presentan, pues es solamente una falacia, es solamente tal vez una fantasía, no sé, de omnipotencia tal vez, ¿sí? En realidad, si queremos resolver problemas de aprendizaje de manera satisfactoria, tenemos que trabajar de manera conjunta como equipo multidisciplinario, ¿sí? Esa es una premisa que, sobre todo ahorita sí, en tiempos de esta cuarentena, de esta pandemia, pues es mucho más necesario que la labor del docente al frente de un grupo, ya sea virtual o ya sea presencial,
pues se vea soportada justamente por alguna teoría, por el desarrollo o manejo de técnicas de enseñanza, que ahí es donde entra, por ejemplo, la labor del docente, ¿sí? Y la labor también del pedagogo, y obviamente pues la labor del psicólogo educativo, ¿sí? Entonces, dicho sea de paso, y como para resumir este punto, el psicólogo educativo no es el psicólogo que da terapias dentro de la escuela, no es tampoco el profesionista que se encarga de a lo mejor resolver problemas de conducta. Eso es solamente una pequeña parte de sus labores dentro del campo de la psicología educativa. En este caso, si un psicólogo educativo detecta un problema de aprendizaje con un menor, ciertamente pues se puede realizar la intervención individual, pero invariablemente se debe trabajar, como lo comentaba anteriormente, en un contexto de multidisciplinariedad, ¿sí? Bien, pasamos a continuación a revisar pues algunas de las funciones en lo general que cubre la psicología educativa. La primera función nos dice la siguiente información, que es participar en la búsqueda de soluciones a problemas tanto académicos como conductuales presentados en niños, adolescentes y adultos. Es decir, la labor del psicólogo educativo abarca prácticamente todo el ciclo vital humano, no nada más la niñez o la adolescencia, sino también la juventud, la adultez a fin de cuentas. Y en cuanto a la adultez, pues sabemos que en las universidades, por ejemplo, o incluso en secundarias abiertas, hay gente que quiere continuar con sus estudios por la razón que sea, pues pretende justamente sacar su certificado de primaria, secundaria, estudiar la prepa, para estudiar una carrera, a lo mejor para mejorar su condición laboral. Y son gente adulta, de las más variadas, digamos, estratos de edad. O sea, hay gente que a lo mejor está entre 18 y 35 años, que es la juventud, adultez temprana, adultez intermedia, 35 a 50 años, y adultez ya tardía, que sería pues ya a lo mejor el inicio de la tercera edad, la senectud, la vejez. Sabemos que hay gente que incluso ya es mayor de edad y pues decide estudiar o una segunda carrera, o con más tiempo en su casa, por situaciones personales de su ciclo vital humano individual, pues a lo mejor decide continuar con alguna carrera. Es decir, entonces, en ese sentido, la psicología educativa, al igual que la pedagogía, pues se encargan justamente de resolver estos problemas académicos y también conductuales, en el caso de los psicólogos, prácticamente en este campo, en todo el ciclo vital humano, ¿sí? Desde la niñez hasta lo que es la tercera edad, la vejez o la adultez. Bien, continuamos entonces con la segunda función. Esta función nos dice que es guiar a los docentes y directivos de la escuela sobre estrategias de las que se pueden tomar mano para resolver problemas presentados dentro de las instituciones que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, algo muy importante en esa función, el psicólogo educativo, como ya lo comentaba, no es el que da terapia a la familia del niño que está con problemas de aprendizaje, ¿sí? En ese sentido, si se detecta que hay un problema a nivel emocional dentro de lo que es la escuela con el menor, pues se le canalizarán o se recomendará una intervención, pero lo que debe de preocupar, o la razón, digamos, de los esfuerzos y desvelos del profesionista en psicología educativa, va a ser justamente la de guiar. Ojo, guiar no implica necesariamente aplicar, es solamente recomendar, señalar, tanto, ahora sí, al equipo docente, a los maestros que están frente al grupo, que son los que en realidad se enfrentan día a día con estas situaciones que pueden ser patológicas, y también a los directivos. ¿Cuántas veces pues no nos ha tocado saber pues de repente que a fulanito de tal, a Juanito, pues lo llevan a dirección porque hizo alguna vagancia, algún problema de conducta, o incluso ya llegó algo más grave, que es una agresión contra el compañero o contra el propio docente, y justamente pues se le condiciona su permanencia dentro del grupo
a que vaya a terapia, ¿sí? Esa terapia la va a aplicar no el psicólogo educativo, la va a aplicar un psicólogo clínico, ¿sí? Y va a ser fuera del contexto institucional, pero ciertamente va a tener que trabajar de manera, coordinada con el psicólogo educativo, justamente para que éste sea el que se encargue de brindar recomendaciones tanto a los directores, a informar sobre los avances del caso, y también sobre todo a los maestros cómo poder hacer o cómo poder realizar justamente estrategias más adecuadas para que el niño pues aprenda de la mejor manera, ¿sí? Una tercera función es justamente trabajar ahora sí delante del grupo, con técnicas de motivación. Inocentemente podríamos pensar que por el simple hecho de que el niño tiene que ir a la escuela, ya tiene la motivación automáticamente por default. Es un error bastante grave creer esto. Ciertamente es labor también del docente, como del directivo, como del propio psicólogo educativo, fomentar o despertar o reencauzar incluso la motivación hacia el aprendizaje, ¿no? Y yo creo que en esta nueva realidad que tenemos actualmente, pues es importante este detalle, porque ciertamente la mayoría de nuestros niños en edad escolar, pues salvo los recién nacidos o los que apenas iban a entrar a kinder cuando empezó la pandemia, todos los demás ya habían tenido experiencia previa en cuanto a clases presenciales. Y el hecho justamente de estar aprendiendo a través de un medio electrónico como es una videollamada, un seminario, un webinar, un video como estos, pues lógicamente va a repercutir gravemente en su motivación posiblemente. Digo, a lo mejor es más padre, es más así como enriquecedor incluso, y obviamente pues tienes razones, estar enfrente de un grupo donde el maestro me aclara mis dudas, a estar atrás de una pantalla viendo un video que dura, no sé, o una clase que dura X tiempo. A pesar pues de que de alguna manera pues los docentes, y ahí sí un reconocimiento enorme para ellos, pues tratan de hacer más dinámicas sus clases, no nada más pues una presentación de un montón de letritas y una persona que está hablando o impartiendo una conferencia, sino trataría pues de hacerlo más interactivo, dentro de obviamente las limitaciones que nos imponen en este momento, o hasta la fecha, pues este modelo de clases a distancia o clases online, ¿sí? Entonces, dentro de esto pues insisto, es importante trabajar la motivación, también la creatividad. Si hay una cosa que le podemos, digamos, reprochar o echar en cara a los procesos de enseñanza-aprendizaje actuales, es que justamente el alumno solamente obtiene información, la memoriza, la repite como periquito, así invariablemente, pero en realidad no la sabe aprovechar o no la sabe dominar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, va a ser necesario justamente estimular su creatividad para que el alumno genere o descubra también ciertos aspectos importantes de su proceso de aprendizaje. Y bueno, en ese sentido, pues también se encargaría de motivar tanto a los docentes como a los estudiantes. Bueno, en esta parte de la motivación hacia los docentes, pues ciertamente se trata de tener un conjunto de profesionistas de la enseñanza, docentes, maestros y maestras, profesores y profesoras, que tengan un alto nivel de compromiso con la docencia, con sus grupos, independientemente de que estemos presenciales o virtuales. Esa parte del compromiso con el alumnado es indispensable, ¿sí? Y también de eso pues es una área de oportunidad para el psicólogo educativo, trabajar justamente con ese nivel de motivación. Otra cuarta función, junto con la dirección, buscar soluciones a cuestiones conductuales como problemas de respeto, tolerancia, justamente también desarrollar proyectos educativos que se orienten hacia los alumnos, que posibiliten la intervención o la inventiva, la invención
en las instituciones educativas. Es decir, pues ciertamente se trataría de buscar una solución al problema. Lamentablemente a veces en el campo del psicólogo educativo y por experiencia propia nos ven más bien como resolvedores de problemas, así como que ok, pues ya como el alumno no entiende con técnicas convencionales de, digamos, de control conductual dentro del salón de clases, pues se lo mandamos al psicólogo para que el psicólogo pues ahí haga su magia, así, entre comillas, haga su magia y ahí no lo corrija, ¿no? Igual a veces también esta perspectiva también la tienen los padres de familia y ahí es peor, porque entonces nos ven no nada más como magos, sino como psicólogos, perdón, nos ven también como, digamos, reparadores de niños descompuestos. Pero eso sí, cuando se hablamos de involucrar a los padres de familia, pues lamentablemente no tengo tiempo, es que el trabajo, es que a qué horas, hay para qué, es que usted no sabe, es que usted es el que tiene que componerme a mi niño. Entonces lamentablemente pues aquí se trataría justamente de, ciertamente en un contexto educativo, institucional, pues trabajar en conjunto con las autoridades educativas, pero también justamente en un plano ya más individual con niños que tienen un problema de aprendizaje, con alumnos más bien, para no decir niños nada más, porque ya dijimos que nada más se restringe esto a niños, justamente pues tratar de tener un impacto pues más amplio, un campo de acción diferente en cuanto a esta parte de aportar una solución, ¿sí? Tenemos también la quinta función, es ofrecer formación constante y colectiva a manera de talleres relacionadas con la formación académica a todos los agentes educativos, entre ellos a los padres de familia. Es un poco lo que decíamos anteriormente. Insisto, la idea de lo que es ¿cómo se llama? El profesionista solitario que resuelve problemas como un buen caballero, como un soldado, ¿sí? Como un superhéroe, pues obviamente hasta los superhéroes trabajan en equipo, si no ahí vean a los Vengadores, la Liga de la Justicia, etcétera, ¿no? ¿Sí? Hasta ellos trabajan en equipo, entonces quiere decir entonces que una sola persona muchas veces no puede abordar, por más competencia que tenga, un problema de manera global y obviamente de manera efectiva. En ese sentido, pues se debe de involucrar en cualquier momento tanto a los agentes educativos, maestros, directivos, al propio niño y lógicamente a los padres de familia. Eso pues es algo vital, es algo importantísimo para justamente entender que el labor del psicólogo educativo dentro de las escuelas pues trasciende muchas veces justamente nada más la esfera educativa, nada más, sino también pues insisto, echa mano de las cuestiones emocionales, conductuales e incluso fisiológicas, ¿sí? Una sexta función que tiene el psicólogo educativo pues es la interacción que va a hacer con los maestros, con los directivos y con los padres de familia, ciertamente en situaciones regulares de aprendizaje. Pero también no podríamos dejar de hablar de la psicología educativa como aquella área de aplicación de la psicología que también tiene una área importantísima de oportunidad en el contexto de las necesidades educativas especiales. Y no hablamos únicamente de problemas de lectoescritura, problemas de comprensión, problemas de memoria. Hablamos, digámoslo así, con problemáticas tales como discapacidad intelectual, antes llamado retraso mental, trastornos del lenguaje comprensivo y expresivo, alteraciones, por ejemplo, como el autismo, ¿sí? Alteración en cualquiera de sus variantes, aunque ya ahorita el DSM-5, pues como ya a lo mejor tal vez se conozca, pues el DSM-5 ya no habla de autismo, Asperger, síndrome de Rett o desintegrativo infantil. Ya nos habla de trastornos del espectro autista. Incluso, pues también aquí entrarían dentro de estas necesidades educativas especiales la superdotación.
que finalmente el niño superdotado, con un CI por los cielos, también va a ser un sujeto que tiene unas necesidades educativas especiales que deben ser cubiertas ciertamente por los profesores, por los psicólogos educativos dentro de los planteles educativos y por las propias autoridades. Y obviamente pues coadyuvados por los padres de familia, ¿sí? Una otra función más, bueno, pues es como de alguna manera, pues es, ya se había comentado, es hacer programas que vayan orientados a mejorar, a potenciar el aprendizaje y la enseñanza en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta posgrado, ¿sí? O hasta el postdoctorado, ¿no? Que sería el grado más alto de estudios al cual puede aplicar justamente, una persona, ¿sí? La octava función pues es realizar investigaciones educativas, sociales, profesionales y laborales para ampliar el desarrollo del conocimiento. Lamentablemente en esta parte pues siempre ha habido como cierta resistencia a investigar o hacer investigación psicológica o psicopedagógica, porque a lo mejor es un proceso un tanto complicado, porque a lo mejor en las aulas de las universidades pues tuvimos una mala experiencia con las materias de tesis, con las materias de investigación, porque a lo mejor hice la tesis nada más por pasar la materia, pero yo quiero titularme por examen Ceneval, por no sé, por alguna titulación automática por calificación, por excelencia, por servicio social, no sé. Y en realidad la tesis, la investigación queda rezagada o queda relegada pues a un nivel pues inferior. Aquí tendríamos que entender justamente la importancia que tiene pues también la investigación como una herramienta que genera conocimiento nuevo, ¿sí? Entonces pues sería pues no perder tampoco de vista eso. Como alguna vez también comentaba con algunos alumnos en un grupo, pues las personas que te dicen que el psicólogo se muere de hambre, pues no sé en dónde estén buscando el trabajo, ¿sí? O no sé dónde estén a lo mejor pidiendo trabajo, si en la comodidad de su casita, sentaditos en su cama, tal vez, o en su sillón, porque trabajo hay mucho, ¿sí? Y dentro de esto está justamente la investigación. Bien, y por último, pues ya para terminar este primer video, pues tenemos la novena, no la novena de Beethoven, es la novena función del psicólogo educativo, que ahora sí propiamente diagnosticar y proporcionar tratamiento, intervención a aquellas personas, a aquellos alumnos, niños, adolescentes, jóvenes o adultos que tengan algún problema o alguna dificultad en su desarrollo, por ejemplo, psicoafectivo, cognitivo, físico y o sociocultural. Es decir, aquí ciertamente ya implica la noción de tratamiento, pero ese tratamiento primero tiene que ir de la mano con una evaluación diagnóstica. Al respecto, yo quisiera comentar que, bueno, lamentablemente a veces se está como que sobrevalorado, por ejemplo, trastornos de alta o patologías de alta incidencia como el TDAH, y de repente a un niño que no aprende, es que porque tiene TDAH, ¿no? Y a lo mejor luego la primera intención es pues el medicamento, no sé, tal vez el Ritalin o algún otro medicamento que sirva para tratar a estos pacientitos, ¿sí? Entonces, obviamente, pensar así es un error. Se tiene que hacer siempre una evaluación inicial, amplia, completa, que involucre lo conductual, lo emocional, lo sociocultural, obviamente lo psicopedagógico, y pues prácticamente a lo que es, por ejemplo, un área del niño, padres de familia y también docentes y por qué no también contexto cultural, ¿no? Entonces finalmente esa también es una función. Por cierto, si nos damos cuenta, esa es la última, bueno, no van en orden de importancia, ¿no? ¿Sí? Todas son importantes, no hay un orden así jerárquico, pero se puso hasta el último justamente con esa intención. O sea, de repente quien pensaba que el psicólogo educativo era nada más aquel que se encargaba de dar terapia a los niños que se portan mal o que no aprenden en la escuela, pues obviamente estaba en un error, porque tenía que haber hecho todo lo anterior, ¿sí? Bien,
Pues esta es mi pequeña aportación, damas y caballeros, a este entendimiento de lo que es la psicología educativa. Pues que en este año nuevo pues igual vamos a continuar trabajando con la misma metodología. El video se publica en un enlace directamente en Classroom. Ustedes lo analizan, lo revisan. Cualquier duda, pues a través de los comentarios del propio video y o pues a través de redes sociales, mensajes de WhatsApp al grupo donde estamos todos unidos y o también a través de los comentarios por video. Por mi parte pues es todo, agradecer su atención, esperar pues sinceramente que este año nuevo sea mejor para todos y pues aquí seguimos adelante. Por mi parte gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.